tiempo a estar orando por ellos de manera especial. Todavía faltan muchísimos más, pero están retornando muchos que se habían alejado de la casa de papá nuevamente, y así que para nosotros es una gran felicidad. Nos contentamos, ¿sí? Bueno, ¿cuántos conocen a Hernán? Bueno, vení Angie, más acá, vení. Sí, más cerca, más cerca. Bueno, Hernán, ¿cuánto hace que estás viniendo a la iglesia? Desde el 2011, 4 años. Hace 4 años. Darío. 2 meses, 3. 2 meses y 3. Wow. Angie. 2 meses, 3 acá. 2 meses o 3. ¿Qué es lo que hizo que de repente vinieran de regreso? ¿Cuál fue ese momento intenso que vivieron que de repente les hizo el clic y dijeron, tengo que volver a la casa de Dios? ¿Por quién empiezo? ¿Quién es el más valiente? El amor de los hermanos. En momentos donde yo le daba la espalda a la iglesia, porque sufrí una situación hace mucho tiempo que salí muy dolido, y en un momento donde no lo esperaba recibir los mensajes y el abrazo de la iglesia, en el 2013 fue, yo había vuelto a la iglesia, en realidad en el 2011 yo empecé a congregar acá, pero yo vengo de otra iglesia y sufrimos una situación muy particular con mi familia y no quería congregar más. Sufrimos mucho, no solamente nos quedamos sin iglesia, sino también sin trabajo, y casi nos separamos con mi señora en esa situación. Ella decidió empezar a congregar acá porque forma parte de la escuela. Fue de mucha discusión porque no quería congregar en esta denominación, porque estaba dolido, porque estaba mal, y el Señor de a poquito empezó a restaurar. Y yo me acuerdo que venía y me sentaba en la iglesia y no quería tener contacto con nadie, muchas veces me iba rápido sin saludar, pero con el tiempo empezó un proceso de restauración, no solamente con el Señor, sino también con la iglesia. Y en el 2013 con mi familia sufrimos la pérdida de 2 embarazos, y ahí es donde sentimos el amor de la iglesia, el abrazo de gente que no me conocía y recibía mensajitos. Y bueno, eso fue el principio de la restauración. Y hace un tiempo atrás también el milagro de volver a servir al Señor, que yo creía que nunca más lo iba a volver a hacer. Así que yo le quiero dar gracias hoy al Señor. Le quiero pedir perdón también, porque muchas veces tuve por poco a la iglesia, porque pensé que no la necesitaba. Y yo quiero darle gracias al Señor porque estoy acá y porque puedo contar este testimonio, y que el Señor me trajo hasta acá por su gracia. Nada más. Amén. Amén. Sí, si quiere darle un aplauso puede hacerlo. Es para la gloria de Dios. Darío, ¿qué fue lo que pasó en tu vida y cuál es la bendición que ha venido sobre tu vida en este tiempo? Bien, hace 2 años atrás, producto del estrés, me provocaron 2 infartos, con una colocación de un stent y un doble bypass a corazón abierto, lo que significó en esa noche previa a la operación fue un golpe terrible, porque en terapia intensiva estaba en la cama de enfrente el señor que estaba internado. De repente me incorporo y lo veo que le están haciendo una resucitación cardiopulmonar, y en ese preciso momento sentí que el que se estaba muriendo era yo, que esa persona que estaba ahí muriéndose en ese momento era yo. Entonces, en esos segundos empezó a pasar mi vida como en una película
a 10 millones de kilómetros por hora, así, todas las diapositivas. Y se detuvo en mi familia. Fue terrible porque sentí en ese momento que no la iba a ver más, ni a mis hijos ni a mi mujer. Entonces ahí fue cuando clamé y le dije, Dios, no me lleves ahora. Te prometo que voy a volver a tu camino, te prometo que voy a restaurar mi vida con vos, que voy a abrir mi corazón. Yo sé que en muchas oportunidades Él me llamó. Dios nos da palmadas así para decirnos, te estás apartando del camino, pero mi corazón estaba endurecido, mi corazón estaba ciego, no lo escuché y tuve que llegar a esa situación límite para reaccionar. Pero gracias a Dios, Él me restauró, Él me dio un corazón nuevo. En agradecimiento, si bien no estaba congregado en esta iglesia, en agradecimiento a Él y a los hermanos, porque la oración, eso demuestra que la oración tiene poder, porque yo sé que muchos hermanos en ese momento oraron por mí. Gracias a ellos y a la misericordia de nuestro Señor, estoy hoy aquí. No obstante eso, volví a caer en la cuestión de no ir a la iglesia. Escuchando al pastor Raidan el domingo 12 de abril, que decía que no somos perfectos, porque un hermano nos miró mal o porque otro no nos saludó, por cualquier circunstancia mínima, nos apartamos de la casa de nuestro Padre y nosotros somos la iglesia. Entonces el 19 de abril decidí volver a la casa de nuestro Padre. Gloria a Dios por eso. Y por eso estoy, gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén, amén. Gloria a Dios. Qué tremendo. Angie, ¿qué nos podés contar acerca de vos? ¿Qué fue lo que hizo que vos volvieras a la casa de papá? Bueno, en sí es un poquito más largo, pero voy a tratar de acortarlo. Me crié en un hogar cristiano, nací con familia cristiana y mi vida de niñez siempre fue de fe. Mucha fe y oración se veía presente en casa, en mi familia. Hasta que a los 13, 15 años dejamos de asistir a la iglesia por cuestiones personales. Fue entonces que la etapa de adolescencia, o más que de transición de niñez a juventud, empecé a preguntarme un montón de cosas que siempre fui obediente a hacerlas a Dios, ¿no? Lo que Él dice su palabra. Siempre buscaba y sabía qué tenía que hacer, entonces lo hacía. Pero cuando llegué a la juventud empecé a preguntarme, de niña, de 15 a 20 años, me preguntaba por qué. Y le preguntaba a Dios por qué. Muchas veces nosotros, para aprender, tenemos que preguntar por qué. Y no tenemos que escucharlo de alguien, porque Dios puede responderte por qué a ciertas situaciones. Entonces yo le preguntaba a Dios, ¿qué hago? ¿Por qué tengo que hacer esto? ¿Por qué no tengo que hacer esto? Y Él me empezó a responder a todas mis preguntas. Fue entonces que soñé, siempre soñé, pero no sabía que esos sueños todos estaban acumulados en un año. Cuando cumplí 24 años, fue una época difícil porque fue un cuidado de Dios especial que tuvo en mi vida. Pude verlo con mis 24 años. Era como un castillo de cristal que tenía con todos sus principios. Por más que esté alejada, mi búsqueda era intensa. Yo quería saber todo acerca de Él y le preguntaba. Y me apartaba también mucho. Era una persona muy dura, en que no se hace eso no se tiene que hacer. Y el joven tiene la capacidad de decir que no a todas las cosas, porque Dios no nos hizo débiles. En la debilidad Él se manifiesta, entonces somos fuertes. Y para mí es más una cuestión de vagueza, por ahí somos vagos. Y en esta vagueza uno empieza a entenebrecer su pensamiento o su forma de pensar y de ver las cosas, y no puede ver en sí la realidad o llegar al conocimiento de la verdad y enfocar en lo que es la vida cristiana. Entonces, a mis 24 años yo le pregunté a Dios qué debía hacer, cómo debía continuar, y que ese castillo de cristal se había roto todo. Como que todas las personas que estaban a mi alrededor, todas esas estructuras de repente fueron destruidas y fue una etapa dura. Entonces empecé a orar mucho, busqué a José. Fue así que llegué acá, porque José era mi pastor de niña. Ya no estaba mi abuelo, para buscar a mi abuelo. Así que llegué acá para buscar a José y tener un devocional. Necesitaba a alguien que me diga realmente
que todo eso era real, que vale la pena encontrar a gente que realmente haga las cosas por Cristo, como de verdad Él manda, sin vagueza. Entonces, bueno, llegué acá, encontré una persona muy especial. Ya todos, más o menos ya todos saben. Algunos no, encontré a mi chico. Pero más que eso, bueno, a él nos empezamos a encontrar en otros lugares. Y ese día Dios empezó a ordenar mi cabeza. Fue un orden importante, donde Él me dijo: soy tu padre, nunca te dejé y no te voy a dejar. Y Él se hizo presente en mi vida un montón. Cuando yo lo necesité, Él estuvo, Él es real. Y si uno le es obediente a Él, Él nada deja que te falte. Él es fiel a todas sus promesas. Así que fue una época hermosa para mí, porque Dios vino a mi encuentro, fue tirarme al vacío y que Él me agarrara. Así que no dejó que mis pies se resbalaran. Y el que es obediente recibe su recompensa. Por eso es mejor la obediencia que los sacrificios, ¿no? Así que, bueno, gracias. Muchas gracias, Angie. El aplauso es para el Señor, la gratitud es para el Señor. Si ustedes en este tiempo tendrían que definir con un par de palabras nada más, una o dos, en resumidas palabras, ¿no? Del tiempo anterior y este tiempo de ahora. ¿Cómo dirían que está su vida hoy? ¿En qué palabras lo expresarían? Hernán. Feliz y muy bendecido. ¿Y así como es como querés ver también a los hermanos hoy? Sí, totalmente. Una vez me acuerdo que cuando vino Carlos Braida dijo que la iglesia que más congrega es la que está en la calle, y la verdad que me sentí muy identificado, porque uno cuando está lejos de la iglesia y lejos del Señor, lejos de la iglesia, se siente muy vacío, se siente mal, y yo creo que es un desafío para nuestra iglesia poder alcanzar. Amén. Darío. Bien, yo lo definiría como un camino de luz, de fe y de esperanza. Lo único que le pido a aquellos que han retornado a la iglesia, no lo abandonen. No hay otro camino. Es el único camino que nos conduce a la felicidad. Y Dios, nuestro Señor Jesús, nos espera con los brazos abiertos. Hoy hay fiesta en el cielo. Hoy hay fiesta en el cielo por aquellos hermanos que han vuelto. No se vayan, quédense. Que es bueno estar, es bueno. Amén. Gozo, felicidad, paz. Una persona hoy a la mañana me dijo gozo, pero por sobre todo que no haya vagueza, porque imagínense que si construir una casa acá en la tierra cuesta un montón, una en el cielo. Así que los animo a todos a ser firmes. Le damos un aplauso al Señor en gratitud, porque Él hizo su obra, solo por su amor. Si algo tengo y soy, cantábamos hoy, es solo por su amor. Y realmente hoy cuando orábamos con los hermanos decíamos: gracias Señor, porque es tu amor, y solo por tu amor, que hoy podemos estar contando tu obra maravillosa en nuestras vidas. Amén. Dios los bendiga. Pastor. Muy bien, los niños pueden pasar, ¿no es cierto?, con Arturo y con Antonio. Muy bien. Yo estoy motivado y bendecido por los testimonios de lo que Dios hace. Y festejo lo que escuchamos porque creo que es un mensaje muy claro de algo que yo quería describir también con la palabra en esta noche. Y qué bueno es que lo que vamos a ver en la palabra sigue sucediendo hoy, ¿sí? Y que no nos suceden cosas que no le hayan sucedido a otros hombres y a otras mujeres de Dios. Y yo quiero que podamos ver, hay algo diferente en los tres testimonios que escuchamos hoy, ¿sí? Y es que la verdad es que las razones por las que
se fueron de la casa del Señor o que estuvieron alejados, y lo que ocurría en sus corazones mientras transcurría ese tiempo es totalmente diferente. Y eso es algo que me parece que tenemos que identificar y en lo cual tenemos que prestar atención. Porque corremos el riesgo y tenemos el hábito de alguna manera querer estandarizar que todo el que no está acá hoy es por la misma razón, ¿sí? Diego nos explicó que hoy falta gente, algunos por el casamiento, otros porque estarán de viaje, muchos porque se habrán quedado en la casa. La verdad es que nuestra iglesia no está acostumbrada a tener culto a la noche. Y entonces para muchos es más. Yo sé de algunos que vinieron esta mañana y se encontraron la iglesia cerrada. Y tendemos enseguida a juzgar y a determinar en nuestra mente por qué será que alguien toma esa decisión. Yo quiero contarte hoy algunas historias. Tengo más para contar. Y mientras voy pensando todo el tiempo me surgen otras personas en la Biblia en las que podríamos referir historias similares. Te quiero contar varias historias de varias personas que sufrieron circunstancias muy particulares que a ojos humanos los alejaban del propósito de Dios, los alejaban del camino de Dios, los alejaron de su casa, los alejaron de su familia, de los planes que a nuestros ojos deberían ser los planes lógicos de una persona. La primera persona es José. A mí me encanta la vida de José. Y dice Génesis capítulo 37, voy a leer versículos muy puntuales, las historias en general, la mayoría de nosotros las conoce. Dice Génesis 37 del 17 en adelante: ya se han ido de aquí, pero les oí decir, vamos a Dotán, dijo el hombre, un hombre que hablaba con José. Entonces José fue tras sus hermanos y los halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarlo. Cuando pasaban los mercaderes madianitas, un poquito más adelante el pasaje, sacaron ellos a José de la cisterna, lo trajeron arriba y lo vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Y estos se llevaron a José a Egipto. Los hermanos querían matarlo, lo metieron en una cisterna, no tuvieron el valor para matarlo y entonces lo vendieron como esclavo, y estos mercaderes que pasaban y que lo compraron lo llevaron a Egipto. José era el menor de varios hermanos, el menor hasta ese momento por lo menos, después tendría un hermano más. Y trabajaba con estos hermanos, ¿sí?, apacentando las ovejas de el padre, ¿sí?, de Jacob o Israel. Él contaba con algunas virtudes y con algunos beneficios, ¿sí?, respecto de sus hermanos, que hicieron justamente que ellos, sus hermanos, se pusieran de acuerdo en contra de José, ¿sí? Quizá porque era más honesto, ¿sí? Dice la Biblia que él iba y le contaba al padre de la mala fama de los hermanos, ¿sí? También algunos lo tildaríamos como un buchón, ¿sí?, porque hablaba de lo que pasaba con los hermanos. Cualquiera de nosotros diríamos qué buchón que es, ¿sí? Porque lamentablemente también tenemos estas costumbres de creer que el que habla y cuenta sobre otro siempre es un buchón, ¿no? El hermano compinche, el amigo compinche, el padre compinche, ¿sí? El compañero compinche es el que se calla la boca y hace la vista gorda, ¿no es cierto? Ese es el que verdaderamente es un fiel amigo, un fiel hermano. Quizá el principal error de José era ese, parece, ¿no?, a simple vista, que era demasiado bocón. En otro mensaje alguna vez compartí acerca de esta característica de José, que fue al fin y al cabo la que hizo que los hermanos lo quisieran vender. ¿Qué pasó? Y habló de lo que había soñado. Y capaz que no era el momento para que sus hermanos lo entendieran o su padre lo entendieran, entonces, porque habló muy pronto,
de que había soñado que iba a estar por encima de su padre y sus hermanos, lo terminaron vendiendo como esclavo. Y esto es lo que ocurrió. Ahora, ¿estaba mal que hablara? ¿Hablaba mentiras? ¿Hablaba cosas incorrectas? Claro que no. Él era más honesto que sus hermanos y evidentemente sus hermanos no eran buenos tipos. Y José lo sabía. Y iba y se lo contaba a su padre. Y entonces los hermanos tomaron la vida de José y lo vendieron. Y entonces José se vio de pronto lejos de lo que había soñado, lejos de aquello por lo que había sembrado fidelidad, había sembrado esfuerzo, había sembrado honestidad, había querido ser transparente con su padre y blanquearle que aquellos hijos a los que les había confiado sus bienes, evidentemente le estaban fallando, y estos hermanos planean matarlo. Y como no tienen la valentía, el coraje para hacerlo, lo venden. Y luego, ¿sí?, toda la historia posterior de José es conocida. Lo cierto es que 13 años después de haber soñado ese sueño, dice el capítulo 37 al inicio que José tenía 17 años cuando recibió ese sueño, y dice después, más adelante, en el capítulo 41, que tenía 30 años cuando se presentó delante de Faraón. Y 13 años después, cuando tenía 30 años, Dios lo puso en lo más alto del imperio egipcio, y sabemos que después terminó teniendo a sus hermanos adelante. Pero llama la atención y destaco estas palabras tan ilustrativas de un hombre incircunciso como Faraón, que nada tenía que ver con Dios, que no tenía a Dios en su centro, que no seguía los valores cristianos, pero que sin embargo, cuando José estuvo adelante de Faraón, el Faraón terminó diciendo así: el asunto, dice la palabra, pareció bien al Faraón y a sus siervos, y dijo el Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo el Faraón a José: después de haberte dado a conocer Dios todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Lo que le estaba diciendo es: yo voy a estar por arriba tuyo, pero además voy a estar por arriba tuyo solo en el trono. O sea, yo soy el que tiene el poder final, pero aún me sujeto a tu plan de gobierno. Aún me sujeto a las decisiones que vos tomes para llevar adelante lo que Dios te ha revelado. El tiempo que venía por delante eran 7 años primero de abundancia y después de sequía para la tierra. Y no solamente José terminó estando un día por encima de sus hermanos, por encima de su padre, sino que estuvo gobernando y administrando el alimento para toda la tierra conocida, y solamente tenía encima a 2 personas, a Dios y a Faraón. Ahora, decime si cuando estaba en la cisterna habrá pensado que eso iba a ocurrir. Decime si cuando lo vendían a Egipto habrá pensado que estaba más cerca de cumplir su sueño. La historia de un hombre que amaba a Dios, que intentaba serle fiel y al que Dios le habló, pero sin embargo los suyos, los más cercanos, no le creyeron y lo vendieron. Fíjate, Moisés. Dice Éxodo 2, 14 y 15, él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? ¿Saben quién era este? Un hebreo. Un hebreo que está hablando con Moisés. Moisés acababa de matar el día anterior a un egipcio. Y él creía que nadie se había enterado, pero sí se habían enterado. Y entonces Moisés tuvo miedo y pensó: ciertamente esto ha sido descubierto. Cuando el faraón halló acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de la presencia de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Allí se sentó junto
a un pozo. A Moisés le tocó nacer en un momento difícil. Moisés estaba en Egipto, ¿sí? Justamente José, el hombre del que leímos recién, había traído a su familia a Egipto. Pero después pasaron algunos años y aquel faraón que había gobernado mientras José estaba murió, y los que vinieron después se olvidaron de que José les había dado de comer. Y el pueblo hebreo, que se multiplicó por millares en Egipto, quedó esclavo del imperio egipcio. Y ahí nace Moisés. Y a Moisés no le tocó fácil, le tocó nacer en un momento difícil, aunque tuvo un privilegio que no tuvo ninguno en su generación, el privilegio de vivir. Cuenta la historia ahí en la palabra que Faraón había dado la orden de que mataran a todos los niños que estaban naciendo en el pueblo hebreo. Y entonces, en medio de esa situación, su mamá lo pone en un canasto, lo deja en el río Nilo donde se bañaba la hija del faraón, y entonces la hija del faraón lo salva y le pide a la mamá, la historia es larga, pero la hago corta, que lo amamante y que se lo traiga de nuevo cuando lo destete. Así que Moisés solamente estuvo con su mamá sus primeros meses de vida, y después se crió lejos de su familia. La hija del faraón la adoptó como propia, él se crió en la corte del faraón. Así que tuvo el privilegio de vivir, pero no fue no fue así nomás, fue a un alto precio. Tuvo que quedarse fuera, lejos de su familia, lejos de su sangre, viviendo en otro lugar, en otro hogar. Y cuando fue grande, deseó conectarse de nuevo con sus hermanos hebreos, pero no los entendía, no tenía su lenguaje. De hecho, los hebreos estaban acostumbrados al látigo, estaban acostumbrados al castigo, estaban acostumbrados a esa situación, y él quiso intervenir y quiso usar esa posición que tenía. Él era hijo de la hija del faraón, él se había criado en la corte del rey, entonces no tenía mentalidad de esclavo, tenía mentalidad de gobernante, y quiso ir e imponer mano dura, y agarró y mató a un egipcio. Pero él no se daba cuenta de dos cosas. Primero, que los hebreos no lo tenían en alta estima, lo tenían quizá hasta como un traicionero, había mucho dolor. Los hombres de la generación de Moisés no existían, porque los habían matado a todos al nacer. Y él había crecido, pero había crecido lejos. Y entonces se encontró con que los suyos no lo querían. Y hasta decían: ¿quién sos vos? ¿Quién te dio autoridad sobre nosotros? ¿Qué te crees? Y el faraón tampoco lo quería. Se enteró que que él había criado, ahora lo estaba traicionando. Y para el faraón él estaba volviendo a su pueblo y se convertía en una traición. Entonces él también lo quiso eliminar. Y entonces, como leímos recién, Moisés huyó y se fue lejos y armó una familia en otro lugar. De alguna manera se olvidó del lugar en el que había nacido, del lugar en el que se había criado, de su familia, porque sintió que nadie lo quería. Y entonces hizo borrón y cuenta nueva y se fue a otro lado y armó una nueva vida. Pero un día, dice la palabra, que Dios escuchó el clamor de su pueblo, de los hebreos que sufrían, se acordó de Moisés y fue a buscarlo. Y entonces leemos en Éxodo 3:10 que dice que Dios le dijo: ven por tanto ahora y te enviaré al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los hijos de Israel. Y ahí hay toda otra historia. También podríamos enfocarnos en todos los reparos que Moisés le puso a Dios en el momento que Dios lo llama, pero no quiero hacerlo más largo, simplemente hablarte de otro hombre que también un día, habiendo tenido un llamado de parte de Dios, teniendo Dios planes con él vivió una situación difícil, nació en un contexto difícil y de pronto sintió el rechazo de todos, de unos y de otros. Pero sin embargo no por eso Dios lo abandonó, se olvidó de él. Una tercera historia es también muy conocida, la de David.
Primera de Samuel 6:11 dice, 6:11, sí bien digo, 6:11, 16:11 dice, entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? E Isaí respondió, queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. David también era el menor de varios hermanos. Y David sufrió el menosprecio también de muchos. Primero el del padre. Samuel va a la casa de Isaí porque Dios le dice que en esa casa él había escogido un rey, un nuevo rey para su pueblo. Y va Samuel, y entonces ¿qué hace Isaí? Recibe al profeta de Dios. El profeta de Dios era el hombre con la autoridad revelada de Dios, con la palabra revelada de Dios, con la conexión directa con el Dios de Israel. Isaí se preparó para recibirlo con todos los honores y ahí puso a sus hijos adelante de él, porque Samuel le dijo a Isaí que venía a escoger justamente al rey para ungirlo. Isaí eligió a todos sus hijos menos a uno. Isaí creyó que cualquiera de esos podía ser rey, menos uno. No solo eso, sino que después, además de que el padre no lo tuvo en cuenta David para presentarlo delante de Samuel, cuando lo manda a la batalla, ¿se acuerdan? Que estaban todos temerosos frente a los filisteos. Ahí los primeros que no le creen son sus hermanos. Los primeros que lo menosprecian son sus hermanos. Él había venido para ver cómo estaban, pero uno de sus hermanos le dijo, ¿qué haces acá? Vos sos un metido. Yo sé que tenés malas intenciones en tu corazón. Porque David escuchó que venía Goliat a amenazar al pueblo, a amenazar al ejército de Israel. Y escuchó también había echado el ojo a la hija. Y entonces estaba ahí le dice al hermano, como diciendo, vos sufrió de Saúl, porque cuando se acercó a Saúl y le dijo, yo voy a ir a vencer al gigante, Saúl le dijo, vos vas a ir así, contra esa bestia que tenés ahí adelante. Y el cuarto desprecio lo sufrió de Goliat, que cuando se le puso adelante, dijo, yo vengo acá con escudo y espada y vos venís a mí con palos y piedras. Mirá cómo venís. Todos leemos la historia de David con el diario del lunes, como me decía Hernán esta semana, ¿no? Me gusta esa frase, ¿no? Leemos la historia de Jesús, leemos la historia de todos los hombres de la Biblia con el diario del lunes, entonces nos resulta más fácil, porque ya sabemos lo que pasó con David. Pero ni David ni Saúl tenían en ese momento el diario del lunes, y Goliat tampoco, y todos conocemos su historia, sabemos lo que pasó después. Fíjate que el resto de su historia, que es muy conocida, nos habla de que no solamente venció a Goliat, sino que además fue rey, y no solo que fue rey, sino que fue el hombre del que Dios dijo que es un hombre conforme a mi corazón. Otra historia, que nada que ver con estas, diferente, Jonás. Dice Jonás 1:3, pero Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope, donde encontró una nave que partía para Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia
de Jehová. ¿A dónde se fue? Lejos de la presencia de Jehová. Lo primero que te quiero decir es esto. Lo vamos a ver en la historia de Jonás, y lo sabes vos, lo sé yo. Podemos irnos muy lejos y creer que podemos escapar, pero de la presencia de Jehová no podemos irnos lejos nunca. Donde estemos, el Señor está. Él se tomó un barco para irse lejos de la presencia de Jehová. ¿Y saben en realidad de dónde se estaba yendo lejos? Del propósito que el Señor tenía con él. Él creía que le podía huir a Dios, pero lo único que podía huirle era a su responsabilidad. Y de hecho eso, al fin y al cabo, era lo que él quería hacer. La historia de Jonás es diferente a las otras tres que vimos antes. Dios lo llama para una misión y él huye para otro lado. Luego se arrepiente. ¿Se acuerdan dónde estaba cuando se arrepiente? ¿Dónde estaba? ¿A dónde estaba? ¿Dónde están ustedes hoy? ¿Están acá? ¿Alguien está en otro lado? Levante la mano, a ver. ¿Dónde estaba Jonás? Alguien que lo diga fuerte, por favor. ¿A dónde estaba? No, ¿a dónde? Cuando se arrepiente, ¿a dónde estaba? Adentro de un pez estaba. Adentro de un pez. Fíjense las formas que Dios tiene de hablarnos. Espero que conmigo nunca sea adentro de un pez. Dice que desde adentro del pez Jonás clamó y se arrepintió y le dijo a Dios que iba a volver. Y entonces vuelve, pero al final de toda la historia nos damos cuenta de la verdadera razón por la que Jonás huía. Jonás tenía un problema en su corazón. Dios lo había mandado a Jonás a dar un mensaje de condenación a Nínive. Pero Jonás sabía que si los de Nínive se arrepentían y escuchaban el mensaje, Dios iba a ser conmovido a misericordia. Y el que no tenía misericordia era Jonás. Y entonces cuando el pueblo de Nínive se empezó a arrepentir y empezó a hacer ayuno y a clamar a Dios por su perdón, Dios se arrepintió del mal que pensaba hacerles, y Jonás se enojó. No solo que se enojó, sino que dice que se fue a un monte afuera de la ciudad y se sentó a ver qué iba a hacer Dios con eso. A ver si los consumía o los perdonaba. Y tuvo una discusión Jonás con Dios. Jonás se había ido porque evidentemente no tenía el corazón del Padre, no conocía y no había interpretado el verdadero amor de Dios. Y en realidad Jonás quería que lo echaran a todo el pueblo de Nínive. Y como Dios tuvo misericordia, entonces le dice, ¿ves? Por eso me fui a Tarsis, porque yo sabía que ibas a hacer esto. Yo sabía que yo iba a ir a dar el mensaje y que vos te ibas a arrepentir. Y encima yo vine a hacer acá el papelón. Por supuesto que no era un papelón. Seguro que estaban agradecidos a Jonás. Pero el que no estaba del todo convencido era él. Porque a él lo que le hubiera gustado es verlos a los de Nínive pagando el precio de su pecado. ¿Nunca te pasó? ¿Nunca te pasó de ver una persona arrepintiéndose y que Dios no le haga nada por haberse arrepentido? Y vos decís, y al final lo escucho tantas veces eso, al final, mira. Y encima ahora, esto. Vamos al quinto caso. El hermano menor. La famosa parábola del hijo pródigo, que en realidad habla de tres personajes, del hermano menor, del hermano mayor y del padre. Así que podríamos llamarla la parábola del padre, podríamos llamarla la parábola del hermano mayor, o podríamos llamarla la parábola del hermano menor, porque a los tres los caracteriza muy bien y de los tres podemos sacar una enseñanza. Dice Lucas 15, 11 al 13, también dijo, un hombre tenía 2 hijos,
Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. El hermano menor decidió vivir su vida, ¿no es cierto? Como decimos habitualmente, su vida entre comillas, es decir, hacer lo que él quería. Había en él un espíritu rebelde, había en él el deseo de hacer lo que él quería, de gobernar su propia vida y rendir y usar sus bienes sin tener que rendirle cuentas a nadie. Él quería hacer lo que él quería. No entendía que bajo la autoridad del Padre había más beneficios que exigencias. Él solo podía ver que el Padre tenía muchos recursos, pero no comprendía ni había aprendido de su esfuerzo para obtenerlos. Él decía: mirá todo lo que mi papá tiene y yo tengo que estar acá sometido bajo él. Dame lo que me toca porque yo quiero vivir la vida. Y así hizo, pero no entendía que detrás de eso había un laburo muy grande, que el Padre no había tenido eso de la noche a la mañana y que también había que saber administrar esos recursos. Y no conocía la madurez de carácter para saber equilibrar sus deseos con sus responsabilidades y con las consecuencias de sus acciones. Y entonces tuvo que perderlo todo para darse cuenta de su error y para valorar la verdadera riqueza que tenía su padre, que era muchísimo más que posesiones. Se humilló y regresó para pedir perdón y obtener un trabajo de peón, pero fue recibido con la misericordia de un padre que ama y con la fiesta de un padre que sabe perdonar. Historia conocida, conceptos conocidos, y una de las historias que más usamos para entender a aquel que está lejos y tiene que volver. Es como una de las parábolas que más se usan para decir: bueno, tenés que volver, te fuiste, desperdiciaste todo y tenés que volver al corazón del Padre. Pero también esta historia nos habla del hermano mayor. Y dice ahí Lucas 15, un poquito más adelante: entonces se enojó y no quería entrar el hermano mayor. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrara, pero él respondiendo dijo al padre: tantos años hace que te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este hijo tuyo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. ¿No parece injusta esta historia? ¿No parece injusto que aquel que lo había desperdiciado todo al final sea recibido de la misma manera o con la misma fiesta y hasta mejor que aquel que siempre se mantuvo fiel? Pareciera que fuera así, ¿no es cierto? Y que al final, ¿de qué vale sujetarse y hacer todo bien si igual al fin y al cabo, a la vuelta de la vida, vale lo mismo? Pero ni una cosa ni la otra son ciertas. No es cierto que el padre hizo fiesta por la rebeldía del hijo. El padre hizo fiesta porque lo había recuperado. Un verdadero padre hace fiesta por tener de nuevo a su hijo en casa, porque su hijo venga y esté de nuevo cerca suyo. Y esa era la fiesta que hacía el padre. No estaba festejando sus errores. Y tampoco es verdad que había injusticia acá. No había ninguna injusticia en esto, de ninguna manera. Porque ¿sabes qué? En definitiva, el problema que había en el corazón del hermano mayor era el mismo que había en el corazón del hermano menor. ¿Sabes cuál fue la diferencia? El hermano mayor no tuvo el coraje ni la audacia que tuvo el hermano menor. Al fin y al cabo, ¿cuál es el reclamo de él? Yo también quería pasarla bien con mis amigos. Este se despilfarró todo lo que quiso pasándola bien, y yo no pude despilfarrar ni un cabrito para pasarla bien con mis amigos. O sea, al fin y al cabo, el parámetro de vivir bien del hermano mayor era el mismo que del hermano menor. Quería pasarla bien con los amigos. Eso era todo.
Y el padre le tiene que recordar que al fin y al cabo todo era suyo. ¿Por qué no lo hiciste? No lo hiciste porque no quisiste. No es que no lo hiciste porque no te dejé. No lo hiciste porque no tomaste la decisión. Hijo, todo lo que tengo es tuyo. Yo les repartí los bienes cuando tu hermano menor los pidió y vos decidiste no tocarlos. Esta es la actitud de los hermanos mayores que al fin y al cabo en su corazón están con los mismos deseos, pero encima le pasan factura al padre, porque no tienen ni siquiera el valor de tomar las decisiones y hasta están esperando que el padre las tome por él. No quieren conquistar sus bendiciones y no quieren pagar el precio de equivocarse, entonces por las dudas se quedan parados, esperando que Dios haga todo él. Fíjate cuántas historias con diferentes caminos. 6 hombres vimos, podíamos ver muchos más. Uno de ellos, Saulo, pero no vamos a hablar de él. Como te lo anticipé, cada uno vivió una historia diferente. Y de igual manera nos sucede a nosotros hoy, lo escuchábamos antes, la historia de Hernán, la historia de Darío y la historia de Angie son 3 historias totalmente distintas. Por eso es muy difícil que tu historia se asemeje a todas, pero sí es posible que quizá puedas identificarte con alguna y en esto me quiero centrar. Quizás sea tu historia como la de José. Capaz Dios te dio un sueño, te dio una visión y los que estaban a tu alrededor no te creyeron. Y no solo que no te creyeron, sino que además te envidiaron. Y no solo que te envidiaron, sino que se enojaron y te hirieron, y capaz que hasta te expulsaron lejos. Capaz que tu historia es como la de Moisés. Creciste en un ambiente diferente al resto, tuviste oportunidades que otros no tuvieron, aunque los demás que no tuvieron esas oportunidades no vieron tu sufrimiento, no entendieron tu dolor, solamente ven que estás ahí y dicen, mirá qué bien que le va a este. Y encima a este le va bien a costa de todos nosotros. Y entonces te acusaron de traición porque no entendieron. Y un día te encontraste con la realidad y sentiste o te hicieron sentir que no eras ni de acá ni de allá. Porque nadie te quiere de verdad. Porque para todos al fin y al cabo no sos de ahí. Puede que tu historia sea la de David, una persona valiosa, pero tenida en menos. Vos fíjate lo que le pasó a David cuando estuvo ahí frente a Saúl. Y esto describe todo lo que pasaba con David. Evidentemente nadie le prestaba demasiada atención a David en lo que hacía. Todos estaban tranquilos con que él cuidara las ovejas. Y evidentemente no todos cuidaban ovejas de verdad como lo hacía David. Cuando David estuvo frente a Saúl, ¿cuáles son los galardones que David sacó para decirle yo estoy capacitado para ir a Goliat? ¿Que era un adorador que tocaba el arpa todo el día? No. Él le dijo, yo cuido las ovejas de mi padre. Y cuando viene un oso o un león a atacar a las ovejas, yo lo agarro, lo enfrento, lo mato y defiendo mis ovejas. Y este va a ser como un león o como un oso de los que yo estoy acostumbrado a enfrentar. Nadie sabía lo que verdaderamente David hacía para cuidar a las ovejas de su padre. Nadie conocía la fidelidad, el esfuerzo y el compromiso que David tenía en lo secreto. Nadie. Y por eso no lo valoraban. Capaz que así te pasa igual a vos. Todos miran como que tu tarea, sí, esto es una pavada. Nadie piensa en todo el esfuerzo que hay atrás de esa tarea que estás desarrollando, de ese esfuerzo que estás haciendo. Quizá menosprecian tus capacidades, menosprecian tu estudio, menosprecian tu vocación, menosprecian tu sueño, menosprecian tu trabajo, ese trabajo que tenés. Búscate otra cosa. Y sin embargo lo que está adentro tuyo es grande, pero nadie lo ve. O tendrás el corazón de Jonás. ¿No te lo preguntaste? Capaz que Dios te está reclamando una misión y vos le estás dando la espalda. Y le huís, y le huís, y le huís. Y Dios te llama para Nínive
y vos te vas para Tarsis. Porque no le crees a Dios, o porque le crees y ya sabes lo que va a pasar y no querés que pase. Fuera por lo que fuere. Podés estar sufriendo el problema del hermano menor. Te fuiste lejos, lo derrochaste todo y hoy te encontrás vacío, necesitado, hambriento, quizá también avergonzado, ¿por qué no? El hermano menor se sintió avergonzado y en su vergüenza yo creo que podría haber vuelto antes, pero su orgullo no se lo permitía y tuvo que ser tan humillado hasta terminar deseando la comida de los cerdos, que ni siquiera eso podía obtener. Y fue ahí donde dijo, al fin y al cabo en la casa de mi padre hasta los peones tienen de comer, volveré y que me haga como uno de sus siervos. Volvé antes de que sea más tarde y que el dolor de la humillación sea mayor. Pero quizá también tenés el problema del hermano mayor. Siempre estuviste en casa, nunca te fuiste, siempre has estado acá, siempre has estado cerca de Dios y siempre hiciste todo bien, entre comillas. Siempre has sido el tipo fiel. Nadie tiene nada para decir de vos, porque siempre has estado acá, pero en tu corazón estás igual que el hermano mayor. En tu corazón estás igual. Estás igual porque no entendiste que todo lo que tenés acá es tuyo. Y que eso significa, primero, que está a tu disposición para que te sirvas, pero segundo, que hay una responsabilidad, porque Dios te lo ha delegado. El Padre le delegó y le repartió los bienes a los dos, al menor y al mayor. El menor fue y lo gastó mal y lo desperdició todo. El mayor se quedó y nunca lo tocó, no lo administró. ¿Y sabés por qué no lo perdieron todo? Porque el padre se hizo cargo, porque el padre lo cuidó. Pero un día le dijo, hijo, todo lo mío es tuyo, estaba a tu disposición, acá te está esperando. Nunca tomaste posesión de eso, nunca te hiciste cargo. Volvé al corazón del Padre, date cuenta de lo que Dios está diciendo. Sin importar cuál sea de estas historias la que se parezca a la tuya, el llamado de Dios es el mismo que le hizo a Hernán, el mismo que le hizo a Angie, el mismo que le hizo a Darío, el mismo que le hizo a José, a Moisés, a David, a Jonás y a estos hermanos. Dios te ama como el primer día y sus planes no han cambiado. No importa cómo te haya tratado la vida, cuánto te hayan menospreciado los demás, cuánto te hayas alejado de él y de su casa, cuánto te hayas enojado, ni lo que hayas desperdiciado, aún así Dios te está esperando. Nunca se olvidó de vos, quiere mostrarte su amor y quiere completar la obra en tu vida. Esa es la verdad. Los caminos que atravesamos todos son diferentes. Los caminos que todos caminamos son distintos. Pero no te equivoques, no hay una sola manera de alejarse de la casa del Padre. Angie dijo algo que, como les decía al principio, a mí me llegó y lo valoré, porque lo cierto es que no te tenés que ir lejos del Señor en tu corazón para necesitar de nuevo encontrar el cauce en Dios. Y quizá tu falla ha sido estar lejos de la congregación y del calor de la familia y del hogar, pero no por eso en tu corazón has estado lejos de Dios. Ella estuvo buscando, y un día Dios le dijo, volvé a esta casa, a tu casa, que acá está lo que estás buscando. Y mirá si lo encontró. Ayer casi que quería seguir detrás de Ana y Diego acá en la alfombra roja, le dijimos, no, para. Porque Dios cuando trae las bendiciones las trae completas, ¿o no, Hernán? Después otro día Hernán tiene que seguir contando las otras bendiciones que vinieron en este tiempo. Porque contó así, chiquitito, les digo. A mí no me alcanzó el café que me tomé con él esta semana para que me cuente todo. Porque cuando Dios bendice, bendice. Cuando Dios suelta, suelta de verdad. Lo que hay que aprender es a esperar los tiempos de Dios. Quizá nunca vos quisiste alejarte. Los demás
te han tenido así. Los demás te han dañado, te han lastimado. Y de nuevo, hoy se lo decía una hermana antes de comenzar la reunión, eso no significa que yo no tenga que cambiar, que no tenga que mirar lo que Dios quiera tratar conmigo. Pero no hay ninguna duda que a veces los demás nos han rechazado, nos han lastimado. Y entonces tenemos un montón de justificativos para explicar lo que nos está pasando, pero Dios no quiere excusas, porque ¿sabes qué? Aún Dios puede haber permitido todo esto en tu vida a propósito, porque Él tenía un deseo especial, un camino particular para tu vida. Eso es lo que pasó con José. Nadie duda de que lo que le pasó a José estaba dentro de los planes de Dios. Hoy, porque tenemos el diario del lunes. Pero José tuvo que transitarlo aferrado a la mano de Dios. Y nadie duda de que todo lo que pasó Moisés lo preparó para ese día. Con la diferencia de que quizá Moisés no había tenido el sueño, por lo menos no nos lo cuenta la palabra. Y quizá Moisés cuando se fue a Madián se preguntaba, la verdad Dios, ¿para qué me trajiste por todo esto, no? ¿Por qué? ¿Qué sentido tenía? Pero cómo habrá valorado el día que se tuvo que presentar delante de Faraón, saber que podía entrar a ese palacio y conocerlo de punta a punta. Saber además que seguramente cuando se presentó, para los que estaban ahí, no era un desconocido y por eso le abrieron la puerta. Conocer el lenguaje de ese lugar. Quizá la historia que te ha tocado transitar con tus hermanos, con tu familia, con los hermanos de la fe, hoy no la entendés, pero confía en que hay propósito de parte de Dios para tu vida. Yo me fui al seminario y hubo un montón de cosas ahí que no entendía. Y de pronto me preguntaba si no estaría perdiendo el tiempo. Y sabes que un día volví acá y de la noche a la mañana, cuando menos lo esperaba, algo pasó que cambió totalmente los planes con los que yo había vuelto y de pronto entendí que todo lo que yo había estado atravesando durante esos 5 años tenían un propósito tan claro de parte de Dios, pero nunca lo había entendido hasta ese momento. No sabía que Dios tenía esos planes para mí, pero cuando conocí el propósito de Dios, entendí todo lo que había vivido. Pero para eso primero tenés que disponerte a escuchar la voz de Dios, responder a su llamado y volver a su corazón. Por eso yo quiero invitarte a que esta noche cierres tus ojos y no importando si has vivido acá adentro, si has estado afuera, si hace mucho que no venís a la iglesia o si no faltás un solo domingo, el llamado de Dios en esto que Dios nos habló para este año de ocupar cada uno nuestro lugar, de este desafío, ocupa tu lugar. El llamado de Dios para tu vida es justamente ese, que hay un lugar vacío que te espera, que hay un llamado de Dios para vos, que hay un propósito específico que Él quiere cumplir con tu vida. Y si no lo ocupás vos, ese lugar está vacante. El llamado de este operativo retorno, también como lo hemos llamado, a esta vuelta al corazón del Padre y esta vuelta a casa, no es un llamado a venir de nuevo e incluir en la rutina de tus fines de semana a venir los domingos a la iglesia. Es el llamado de Dios a enfocarte en el centro de su voluntad, a cumplir el plan que Dios tiene con tu vida, a dejar de dar vueltas, dejar de calentar sillas, deja de calentar la silla como el hermano mayor. No es estar acá lo que te hace fiel, y no esperes que venga el Padre a decirte: toma, acá está tu cabrito, andá y pasala bien. Olvídate. ¿Sabes que el Padre no organiza fiestas? Hace fiestas en el momento oportuno,
hace fiestas cuando está contento y feliz, pero no es un organizador de eventos. El Padre es una persona de propósito que tiene en su deseo más profundo dar buenas dádivas a sus hijos y marcarle a sus hijos un camino de bien, un camino de gloria. Y Dios hoy te está llamando. No te vayas sin responder al llamado de Dios. No importa, una vez más, con cuál de todas estas historias que te conté te identificas más. No importa en qué punto estés. No importa si estás lejos en Madián como José, como Moisés. No importa si estás en la cárcel como José. No importa si nadie está valorando hoy tu tarea, como pasaba con David. No importa si estás arriba de la nave a Tarsis en medio de la tormenta o si ya te caíste y te comió el pez. Lo único que importa es que Dios te está llamando a que vuelvas a su corazón y a que tomes esta noche la decisión de comprometerte con el propósito y el llamado que Él tiene para tu vida. Padre, yo bendigo esta noche este lugar. Clamo, Señor, que vos confirmes esta palabra en cada corazón. Y que ahora, Señor, obres en cada uno de nosotros conforme a tu voluntad. Y yo quiero invitarte a que si Dios te está hablando en esta noche, no cierres tus oídos a la voz de Dios. No le pongas excusas como se las puso Moisés, porque no hay excusa posible. Porque para cada excusa que le pongas, Dios tiene una respuesta. Fue tan insistente Moisés con el hecho de que era tartamudo y no podía hablar, que Dios le terminó poniendo a Aarón al lado. Yo creo que si Moisés hubiera entendido que así como hizo el milagro con la vara, Dios lo podía hacer con su lengua, Dios en vez de ponerle a Aarón al lado, lo sanaba. Y lo hubiera equipado Dios de otra manera y quizá no hubiera terminado después teniendo en el mismo Aarón una trampa que desvió al pueblo de la adoración a Dios hacia un becerro de oro, cuando Moisés estaba recibiendo la revelación de parte de Dios en el monte. No seas insistente en ponerles excusas a Dios, no sea que termines poniéndole vos un propio tropiezo a tu camino. Y responde hoy y decirle: sí, Señor, yo vuelvo a casa, vuelvo al centro de tu corazón. Sí, Señor, dejo de creerle a las voces de los demás que me alejaron de vos y creo que vos tenés un propósito para mí y que lo que me hablaste hace mucho no ha cambiado y que aún hoy, como se lo dijiste a Hernán, que te había dicho que no, que creía que no iba a tener más su ministerio, que aún hoy, como lo hiciste con él, que está de nuevo haciendo aquello para lo cual lo llamaste y nos bendice tanto, que yo también lo pueda hacer. ¿Qué sería de estos hermanos que, como nos contaba Diego antes, están siendo bendecidos los jueves en este grupo Hablemos Claro y que ya están siendo enriquecidos y edificados y sanados por esa tarea, si Hernán se hubiera quedado en su casa? Si Hernán hubiera seguido terco en no querer responder al llamado de Dios. ¿Qué será de tantas personas que están esperando hoy que vos hagas la tarea para la cual Dios te llamó? No pierdas más el tiempo de decir yo quiero, ponete de pie si hoy quieres responder al llamado del Señor. No demores más, Dios te bendiga. No demores más, Dios te bendiga. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios los bendiga.
Dios te bendiga. Gloria al Señor. Yo sé que hay más personas a las que Dios les ha hablado esta noche. No le esquives al Señor, no le des más vueltas, no te conformes. Decile que sí al Señor. El Señor te está llamando esta noche. ¿Quién más quiere volver al Señor hoy? A los planes de Dios. Dios te bendiga. Les pido a los que están de pie que pasen, porque queremos orar por ustedes. Así que pasen. Los chicos de adoración también. Y mientras tanto vuelvo a invitarte a que vengas adelante, que te pongas de pie. Si decís, yo hoy respondo a esta palabra. Si decís, hoy Dios me habló. Si querés verdaderamente ser sano, ser sana de todas esas heridas que hay en tu corazón porque no te creyeron, porque no te acompañaron, porque no te entendieron. Si verdaderamente querés que tu vida en Dios sea más que venir un domingo a la iglesia, que decir que sos evangélico, y realmente querés que Dios te use con poder en sus manos, decile que sí al Señor. Yo te invito a que estés en oración. No hay otra cosa en la que tengamos que pensar ahora, y es en eso, en lo que Dios está hablando. Y si Dios te ha hablado, pero crees que no tenés que tomar una decisión, entonces ponete de acuerdo conmigo para orar por aquellos que sí están tomando una decisión. ¿Sí? Eso es lo mejor que podés hacer ahora. Si crees que Dios le está hablando a tu hermano, entonces tené una actitud conforme al corazón del Padre y ora. Y alegrate con el Padre por los que dicen sí hoy. No seas como el hermano mayor. Una vez más hago el llamado y después vamos a orar. Si Dios te ha hablado en esta noche, ponete de pie. Te esperamos acá. No huyas al propósito de Dios para tu vida. Porque Dios tiene un lugar para cada uno de nosotros. Y tu lugar nadie más lo va a ocupar. Esa silla que hoy estás usando te estaba esperando. Y te espera de manera permanente. De nuevo, no para solamente ocuparla cómodamente en una reunión, para que sentado ahí seas impartido con el propósito de Dios, con la palabra de Dios, edificado en el Señor. Le pido a los pastores que pasen, y mientras los chicos nos guían en una canción, vamos a orar por cada uno de los hermanos que están aquí. Si vos querés pasar después, pasá igual. Y vamos a estar orando. Así que te invito a que te pongas de pie, que estés adorando al Señor junto a nosotros. No te vayas hasta que la reunión termine. Todavía no hemos terminado. Y si tenés alguna otra necesidad y también querés que oremos por ello, vamos a estar acá orando. Así que pasás y oramos por vos, ¿sí? Así que mientras Lucas y los chicos nos dirigen, seguí en adoración delante del Señor.